licenciado Emanuel Cardoso, psicólogo de acá de la ciudad de Quimilí, con quien vamos a tener una charla y más que nada también para concientizar un poco y conocer un poco lo que es la depresión, teniendo en cuenta que hoy es el Día Mundial de la Depresión. Emanuel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Patri, buen día para vos y para toda la audiencia. Siempre un gusto escucharte y estar con vos en la radio. Bueno, Emanuel, en varias oportunidades hemos tenido la posibilidad de charlar con cuestiones relacionadas a la depresión, a la angustia, ¿no es cierto?, aquí en la radio. Y hoy, teniendo en cuenta que este martes 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Depresión, queríamos hablar contigo un poquito y que puedas explicarle a la gente, ¿no es cierto?, que puedas comentarnos algunas preguntas que tenemos para hacerte, ¿no?, con respecto a este tema. La primera pregunta que nos surge es, ¿qué es la depresión y por qué no debemos confundirla con simplemente estar triste? ¿Qué es la depresión? Bueno, ahí esa pregunta, Patri, enmarcado en el Día Mundial de la Depresión, hay que saber primero que es un trastorno del estado de ánimo, que por ahí va mucho más allá de estar triste, que por ahí nos pasa a todos, que puede pasar de manera ocasional por alguna u otra situación que se va generando en la vida cotidiana, pero esto es algo persistente y que genera pérdida de interés, genera desmotivación, genera falta de energía, y por ahí eso está acompañado de sentimientos de vacío, ¿no?, que son un poco existenciales, esto de que antes lo que me gustaba hacer ahora ya no le encuentro tanto sentido, no me llena, me produce quizás también desesperanza, no tengo un proyecto de vida, me genera también sentimiento de culpa o sensación de culpa o inutilidad, y que por supuesto interviene en todo lo que respecta a la vida cotidiana de una persona. Y que por ahí eso se asemeja con que, bueno, cuando uno sufre depresión, dice, che, me siento realmente muy mal. Y yo, la persona que está en la par, dice, bueno, pero tienes que intentarlo, tienes que intentar salir adelante, no seas débil. Y no se trata solamente de ser débil o no, sino se trata solamente de falta de voluntad o falta de motivación, ni algo que se supere posiblemente poniéndole ganas, ¿no? Claro. Sino que por ahí es una condición, ya que estamos hablando de una condición mental real, frecuente y que puede llegar a ser tratable también para el área que tiene que ver, que trabajamos con eso, el área emocional, el área mental, ya sea con psiquiatra, con psicólogo, etcétera, ¿no? Hoy hay que entender la depresión como una problemática que se vuelve cada vez más cotidiana, y bueno, vos también que estás por ahí en lugar público, como es un medio de comunicación masivo como el tuyo, y que le llega a tanta gente, debes escuchar, que te escucho también a vos en la radio, te hace carne en un montón de situaciones y que la gente por ahí en la actualidad no sabe qué hacer, ¿no? Claro. Y eso también genera mucha desesperanza y depresión. Porque, a ver, se instala en la vida diaria, y especialmente cuando hablamos de adultos y jóvenes, sí, que son los que hoy en día podrían estar mayormente atravesados por esto que puede aparecer con la familia, en el barrio, con la pareja, con el trabajo, con la sensación de insatisfacción de lo que quiero lograr y no llego, pues también algo hoy cotidiano es la falta de llegar, por ejemplo, a fin de mes, a cubrir los gastos, y eso, por más que uno quiera taparlo, muchas veces genera esa sensación de insatisfacción. Porque también cabe destacar que vivimos en una sociedad que siempre está exigiendo, ¿no? Sí. Que exige al cuerpo, que tenemos que estar siempre bien, que tenemos que estar siempre con ánimo, con ganas, y no nos damos por ahí también, a veces hasta como adultos, ese tiempo para relajarnos, para estar tranquilo, para pensar en realmente cómo puedo buscar ayuda o sentirme ayudado, porque sentimos que si buscamos ayuda estamos molestando a los demás. Muchas personas que llegan a tratamiento llegan con esa sensación, con ese motivo de consulta, que por ahí se sobreexigen, porque viste la sobreexposición también en redes sociales, menos espacio por ahí de tener escucha y encuentro realmente verdadero y no solamente por el celular. Bueno, son cosas que por ahí a la larga no les prestamos atención, pero que van generando mucho malestar a nivel personal, ¿no? Emanuel, ¿cuándo es importante
consultar con un profesional cuando uno siente que, digamos, sentimos profunda tristeza por una situación, ¿no es cierto?, en particular, o sentimos angustia por algo en particular, pero cuando eso se vuelve un peligro para nuestra salud que debemos de consultar con un psicólogo, con un psiquiatra. Cuando el cuerpo nos dice qué o cuando la mente nos dice qué, ¿cuándo es el momento, digamos? Y se podría decir, bueno, principalmente que no todas las depresiones son iguales, existen distintos grados de depresión, ¿no? Existe una depresión leve que la persona puede seguir funcionando, pero con un esfuerzo, digamos, pero con un malestar interno que lo siente y como que le produce cierto desnivel, pero puede continuar con su vida. Después existe una que es más moderada, que es la que estaría en el medio, que es cuando hay por ahí interferencia clara en la vida cotidiana, ya lo que antes me afectaba, ahora, lo que antes no me afectaba, ahora sí me afecta. Y después la severa, que es un gran deterioro a nivel emocional, funcional, y que eso conlleva un riesgo para la salud. Entonces, detectarla a tiempo puede hacer que evita que eso avance, ¿no? Por ejemplo, la depresión no aparece muchas veces de la nada, muchas veces se construye en el día a día, por ejemplo, en rutinas sin descanso, en falta de espacio para expresarnos a nivel emocional, en la autoexigencia que nos ponemos, en las comparaciones permanentes, no porque mi tío, no porque mi amigo, no porque mi hermano, y siempre estamos como la comparativa de no autovalidarnos, ¿no? Y eso por ahí puede ser, te estoy hablando ya de las causas que pueden llevar a una depresión. Claro. Y esto, ¿cómo podemos nosotros ayudar? ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona realmente necesita ayuda? Principalmente, yo te voy a decir cómo podemos ayudar en el lugar de la familia, la comunidad, amigos, antes de llegar a profesionales, ¿no? Sí. Por ejemplo, escuchando sin juzgar, validando lo que porque viste que muchas veces uno busca ser escuchado y el otro mismo te dice, ay, sí, pero vos sabes que a mí también. Bueno, eso ya anula lo que el otro te está contando. Entonces, ¿qué va a hacer el otro? Aislarse y básicamente no contar porque siente que no es importante. Y esa persona que sufre una depresión crónica se está sintiendo justamente no importante. Entonces, si nosotros propiciamos que eso se siga generando, la persona más se va a aislar de nosotros y menos nos va a contar. Entonces, escuchar sin juzgar, validar lo que la persona siente, no decir, bueno, pero una tontera. Para vos es una tontera, pero para el que lo vive, no lo vive como una ridiculez. Al contrario, lo vive como lo más importante que le está pasando en su vida y que le está obstruyendo todo, si no, no lo diría, si no, no lo estaría pasando. Claro. No es una decisión el estar enfermo de depresión. Como muchas veces no podemos culpar a una persona, por ejemplo, que tiene cáncer. Claro. Digo esta comparativa porque muchas veces decimos, no, eso es una tontera, porque tu problema, yo ya les resuelvo. Bueno, estamos hablando no de vos, sino de mí. Bueno, esas son formas de por ahí acompañar, no presionar, estar presente de forma real, favorecer rutinas, o sea, rutinas que sean saludables, acompañarlo al otro si no tiene motivación a ver de acompañarlo en cuanto yo pueda también, obviamente, pero ver de estar presente, detectar ciertos cambios de conducta. Si o sea, uno, como cualquier otra enfermedad, ¿no es cierto? Uno no elige estar depresivo, es algo que surge quizás motivado por la pérdida de un ser querido o una cuestión económica, surge así, digamos, no es que todos tenemos la depresión y de repente se despierta no, viene arrastrada por algo, me refiero. Totalmente, Patrick, y por ahí no todos nos vienen en el mismo momento frente al mismo problema, eso también. Porque, a ver, no todos funcionamos, como vos dices, frente a un duelo, por ejemplo, un duelo de un padre, un duelo de un hermano, un duelo de un accidente que ha sido totalmente imprevisto, de una persona muy querida para nosotros. Capaz que dos personas pasan por la misma situación y el duelo lo atraviesan de manera totalmente distinta y por lo tanto la depresión en algunos llega capaz aún pasando 5 años y en otros pasando 2 meses. O sea, no es relativamente y directamente proporcional una vida de la otra y una situación de la otra. Por eso siempre decimos que trabajamos con personas totalmente subjetivos y que eso hace la diferencia. Porque, a ver, por ahí vos puedes decir, no, a mí no me atraviesa, por ejemplo, el duelo de mi papá como me ha atravesado el duelo de un amigo íntimo. Claro. Bueno, puede pasar. El tema es
cómo atravesamos nosotros esa situación que nosotros llamamos situaciones traumáticas, que para uno puede significar una cosa y para otro puede significar otra, pero lo importante es cómo lo vive esa persona. Yo siempre digo a mis pacientes, yo trabajo con lo que vos me dices, yo trabajo con lo que vos me planteas dentro del consultorio, porque yo después afuera yo no sé cómo vives vos. Entonces tu realidad para mí es lo más importante en ese momento. No existe otra realidad que no sea lo que vos comunicas. Y es así que por ahí, como vos me preguntabas también, cuando la persona llega a terapia, cuando es necesario que vea un profesional, ya sea un psiquiatra cuando hay que medicar o un psicólogo cuando se trata de aspectos emocionales. Y puede ser cuando el malestar persiste en el tiempo, cuando vemos que la persona no puede sostener su vida cotidiana, cuando vemos que a mí como persona normal, se supone que no tengo recursos técnicos, como hermano, como amigo, como novia, me supera porque no puedo más, entonces pueden aparecer hasta ideas de muerte. Ha visto que hay gente que te dice, no, yo no quiero salir de mi casa, no tengo ganas de salir de mi casa, pero estar acostado todo el día que el día pase. Y vos le dices, pero escuchame, tienes a la par hijos, tienes a la par gente que depende de vos, tienes a la par un montón de recursos que uno lo ve y dice, ¿cómo me gustaría a mí estar en tu lugar? Eso es lo peor que se puede decir a una persona que sufre de depresión. Claro, porque eso no hay nada que lo motive porque está con ese sufrimiento de depresión. Y aparte porque estamos como doble victimizando, porque esa persona es víctima de una enfermedad. Claro, claro. ¿Se entiende? Sí, muchas veces. Cuando una persona pasa por un abuso, cuando una persona pasa por ser violentada, y nosotros decimos, ay, pero ¿por qué no te has escapado? Ay, pero vos también, ¿qué hacías? Todos esos comentarios son, a la vez, mal, porque la persona capaz no lo hace con mala intención, pero pone cuestiones personales en la otra persona que está conviviendo con esa realidad que le duele, le molesta y no sabe qué hacer. Claro. Entonces lo que hay que generar es acompañamiento, recursos que sean sanos y explicarle que existe otro modo, pero no juzgar, sin juzgar, digamos. ¿Se cura la depresión? Sí. Sí. Sí, te seguimos escuchando, Manuel, disculpa. No, que hablar de depresión hoy no es exagerar, como vos estás diciendo. Me parece fundamental, Patri, que me haya hablado, porque justamente yo estaba hace rato en el hospital, por eso te he dicho, pero me parece fundamental que hoy se ponga en tela de juicio y se ponga en la comunidad a hablar de depresión, porque hoy de 10 pacientes que llegan al consultorio, sean adolescentes, hasta a veces niños, responden con tristeza y angustia. O sea, de 10 adolescentes, quizás de 10 pacientes, el 50% de los pacientes tienen que ver con una angustia crónica, que es por el modo de vida que también por ahí estamos inculcando los mismos adultos, sin darnos cuenta por la vorágine del día a día. Sí. Y los chicos también absorben eso, absorben que tienen que tener exigencia, absorben que tienen que ser perfectos porque las redes dicen eso, absorben que tienen que ser lindos, que no existen las personas que puedan llegar a tener algún tipo de discapacidad, que no existen las personas que por ahí el padre pueda salir a trabajar. No, entonces se arma por ahí un formato de personalidades que son totalmente erróneas, y eso muchas veces lleva también a los niños a tener cierto nivel de angustia y de depresión. Entonces estamos hablando que es una enfermedad que atraviesa cada vez a edades más tempranas, cuando antes eso estaba esperado para el nivel adulto únicamente. Claro. La pregunta que te hice recién, ¿se cura la depresión? O sea, una persona de pasar a estar triste, angustiada por alguna cuestión de la vida, ¿no es cierto? ¿Puede después curarse y ser una persona feliz y olvidarse de que estuvo en esa situación? ¿O siempre queda en el interior, en el corazón, en la mente de esa persona, digamos, esa angustia todavía? Mira, Pati, yo por lo que tengo de experiencia en mi corto 10 años por ahí de tratamiento y de estar en Quimelí trabajando como profesional de la salud mental, he podido ver que la depresión se sale adelante, se estabiliza, la persona vuelve a ser lo que era, con ayuda, con tratamiento, también obviamente con motivación propia, ¿no? Como cualquier enfermedad, de cuidarse, de utilizar los recursos que por ahí dispone, pero se sale adelante. En la mayoría de los casos, las personas depresivas pueden salir adelante, digamos. Hay muy pocos casos de que la depresión se convierte en algo totalmente crónico y la persona queda inmersa en esta situación.
Distinto es cuando esa depresión se le suma por ejemplo, por consumo de estupefacientes o consumo de drogas. Justo te iba Ahí a estamos preguntar. hablando también. Justo te iba a preguntar Sí. eso, ¿no? Si la depresión en adultos y sobre todo en adolescentes puede conducirlos al consumo de drogas, a las adicciones, al alcohol, ¿no es cierto? Si la depresión puede conducir a eso. Justo te iba a preguntar. Por supuesto que sí, Patri. Vos fíjate que la mayoría de las causas, siempre decimos que el consumo de sustancias es multicausal, tiene muchas causas, pero entre una de sus causas principales es lo traumático por ahí de alguna cuestión familiar. Y esa cuestión familiar muchas veces que no se puede hablar, que no se puede dialogar, que no se puede poner en palabras, la persona lo que hace es consumir para tapar justamente ese dolor que le causa la convivencia de este malestar. Y para evitar eso, lo que empiezan a hacer es ingerir. Y ahora no solamente hablamos, si vos te pones a pensar, hoy en día las chicas, también las mujeres, no solo hablamos de depresión y de consumo de estupefacientes cuando decimos para callar consumo, sino que también hablamos de consumo, por ejemplo, excesivo de alimentos. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando ya de que puede pasar a ser una bulimia, una anorexia, que también son sintomatologías que tienen que ver con causas de depresión. Pero en vez de hablar, lo que hago es callar, comer de más y ir y vomitar. Y eso me produce un daño a nivel corporal, a nivel social y a nivel de mi estado de autoestima, si se quiere. Porque lo principal que es la depresión es la falta de autoestima. Claro. Lo principal que conlleva al consumo de sustancias es la falta de autoestima. Entonces, todo está relacionado con que necesito algo externo que venga a tapar este dolor que supuestamente y fantasiadamente yo creo que por un momento la paso bien. Entonces, tapo la depresión, tapo la angustia, tapo la tristeza de ese trauma que tengo, que no lo quiero charlar, que no lo quiero hablar y no lo puedo por ahí digerir. Entonces, consumo por la nariz, por la boca o por los distintos tipos de sustancias, claro. ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la depresión y la ansiedad? Vos recién mencionabas que muchas veces la depresión también te lleva a comer y comer y comer. ¿Qué diferencia hay? Porque yo por ahí tenía entendido que muchas veces las personas por la ansiedad que tienen consumen, comen mucho, digamos, y no por la depresión, ¿no? Porque ya que sacaste el tema, ya que lo mencionaste, te consulto. ¿Qué diferencia hay entre la depresión y la ansiedad? ¿O se puede estar depresivo y ansioso a la misma vez? Claro, mira, yo ahí te quiero decir algunas cuestiones que por ahí son muy similares entre los dos trastornos mentales. Se podría decir que la ansiedad, hoy en día todos tenemos algún tipo de trastorno de ansiedad. Sí. Porque es lo más común dentro de un estado emocional que todas las personas vivamos en estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pensando cómo llegar a fin de mes, porque todo el tiempo estamos pensando en nuestro hijo, que queremos que logre tal cosa, que queremos que esa haga esto, que nosotros como adolescentes queremos llegar a concluir ciertas metas. Nosotros no, digo los adolescentes que no soy adolescente, pero digo, nosotros los adultos todo el tiempo estamos buscando y esa falta hace que nos genere ansiedad, porque todo el tiempo estamos en la búsqueda de algo. Porque quizás vos levantaste la antena y ahora dices, bueno, ahora yo quiero lograr otra cosa en mi vida, no sé, quiero cambiar la camioneta, quiero que mi nieta haga tal cosa, mi nieta haga tal cosa, o sea, sí, uno se va poniendo distintos tipos de metas y eso en sí ya provoca ansiedad, porque la ansiedad es pensar no en el presente, sino todo el tiempo pensar en el mañana, pensar en el futuro, pensar en lo que viene. Y viste que como que vivimos en esta realidad, ¿no? ¿Y usted qué recomienda en ese sentido? ¿Qué recomienda? Bueno, ¿es saludable vivir así, digamos, siempre ansiosos o habrá que bajar un cambio? ¿Qué recomienda usted como profesional? Es muy común, digamos, que conviva por ahí la ansiedad, la depresión, la preocupación, el agotamiento, el miedo y la desesperanza, como que estén juntos, ¿no? Pero es importante también saber de que yo lo que les digo a mis pacientes que van con toda una carga energética de ansiedad constante, que, a ver, vamos a bajar un cambio. Yo entiendo de que todo el tiempo tenemos que pensar en el futuro, pero muchas veces
el futuro y vivir siempre pensando en lo que viene no nos permite disfrutar de aquí, de la hora, del momento. Por eso vos fíjate que se ha vuelto tan hasta un deseo de la gente el decir, qué lindo poder tomar un mate y sentarme a conversar y no tener que estar con el celular, por ejemplo. O ir a una cena y que todos dejemos el celular. Y es como que eso ya se lo ve como un logro, que antes era totalmente normal, porque los tiempos van cambiando, entonces nosotros nuestra autoexigencia van cambiando, porque tampoco es bueno que una persona se quede totalmente sedentaria y que yo te diga, bueno, no, vivir así nomás y vivir en el presente y vivir tranquilo. No, porque uno quiere y uno necesita tener deseo de mejorar, necesita tener deseo de cambiar. Pero eso no te puede llevar a olvidarte que vos estás aquí y ahora con gente que te ama, con situaciones que tienes que darle lugar y decir, y darte el reconocimiento, porque a ver, Patri, el darse el reconocimiento, que yo muchas veces también a vos te he dicho, el darse el reconocimiento de lo que estoy logrando, porque muchas veces logro y automáticamente pienso en otra cosa. Permitite disfrutar, permitite decir qué lindo lo que estoy consiguiendo, porque mucha gente, por mucho menos, se contenta y lo disfruta. Y yo que tengo y logro y consigo, y si no consigo lo sigo buscando, ese proceso del camino de llegar hasta tiene que ser también saludable, porque si no ahí me atraviesa la depresión. En el momento que yo siento que no logro lo que estoy queriendo lograr, pero porque no lo estoy disfrutando, porque no estoy viendo el camino realizado, sino viendo siempre el camino por realizar, lo que me falta, lo que no tengo. Viste que hay muchas personas que viven, y no sé si te pasa a vos, pero vivimos pensando en lo que no tenemos, en lo que nos gustaría conseguir. Y al fin y al cabo te terminas dando cuenta de que cuando te falta tu hermana, cuando te falta tu vieja, cuando te falta tu pareja, tu hijo, y vos dices, ahora lo tengo a mi hijo, lo tengo bien, lo tengo aquí, y eso también es un logro de mi vida. Bueno, vos sabés que... Vos sabés, Emanuel, que yo a veces es como que me hago la psicología sola, ¿no? Porque cuando nos pasó lo que me pasó con la radio, que de público conocimiento, pasaban los días, pasaban las semanas, y yo me afligía porque no podía conseguir mi herramienta de trabajo, y te imaginas el estado de angustia que tenía. Y ¿sabes cómo me consolaba? Así sola me hacía la psicología, por eso te digo, decir eso, bueno, no, tengo mis hijos vivos, mis hijos están bien, mis nietos están bien, y corría para la casa de mi hija y abrazaba a mis nietos y iba para acá, para allá, los miraba. Entonces eso es como que me fortalecía, ¿no? Es como que buscaba algo que me haga bien al problema que estaba teniendo, que era la falta de la herramienta más importante de mi trabajo, ¿no? Entonces es como hacerme la psicología solo, pensar, bueno, no, mis hijos están bien, tengo mis hijos vivos, ¿qué más que eso puedo pedir? Y bueno, y así fui llevándola hasta que pudimos estar nuevamente, pero siempre, nunca dejo de pensar en eso, ¿no? Nunca dejo de pensar que quizás hay otras personas que las están pasando mucho peor, que se les murió un hijo, que están pasando por enfermedad, y que nosotros tenemos esta posibilidad de vida y por ahí nos hacemos problemas por cosas muy simples. Así que por ahí digo, no, es importante pensar en eso, ¿no? Pensar en las cosas buenas que tenemos, en lo positivo que tenemos, y qué mejor que la familia, que los hijos, ¿no? Así es, Patri. Bueno, te escuchaba y a mí se me viene a la cabeza un concepto y algo que está muy en auge hoy en día, que con lo que vos me dices, con tu experiencia a nivel personal, que, a ver, todo el mundo sabe lo que significa para vos la radio. O sea, todo el mundo está al tanto de lo que es la Patri Brito, lo que es la radio de la Brito, y entonces como que se cae, cuando te cae de la antena, seguramente a muchas de esas personas con las que vos acompañas todos los días, son con chisme, con cosas divertidas, con política, con lo que vos quieras, con música. Capaz que vos no te das cuenta, pero el acceso a esa casa que te dan un lugar es capaz también salud mental para mucha gente. Y quizás como con la falta de tu radio, mucha gente también sintió ese vacío, así como vos lo sentías, porque vos sentías que es tu lugar, pero a la vez también, sin darte cuenta, sos la voz
o sos esa escucha sin escuchar, pero por mensaje, o sos ese acompañamiento, ese sostén que mucha gente tiene en la mañana de la radio, como vos lo llamás. Sí. Y creo que eso también me hace... Ay, se corta la comunicación, ¿eh? Sí, te decía. Sí. ¿Se escucha? Ahora sí. En la depresión, muchas veces, el concepto de resiliencia es algo que nosotros también tratamos de revalorizar. ¿Por qué? Porque es enseñarle a la persona que los recursos y los mecanismos que tiene para enfrentar la enfermedad los sigue teniendo. Nada más que en este momento no lo está pudiendo utilizar. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es demostrarle a esa persona que la resiliencia en mucha gente no la tienen y la tienen que empezar a implementar, pero en tu caso, por ejemplo, vos tuviste millones de problemas, millones de cosas a nivel personal, y supiste y pudiste tener las herramientas, los recursos, como vos decís, por ahí me autoanalicé, me puse los logros que había conseguido, claro, y pudiste salir adelante. Y la resiliencia, no sé si vos habéis escuchado, pero es esto de no ser fuerte todo el tiempo ni no caer, sino la capacidad de salir adelante a pesar de los obstáculos. A pesar de los problemas. Y yo creo, a pesar de los problemas, y eso creo que es algo fundamental hoy en día que tienen las personas. Algunos lo tienen más desarrollado que otros por la situación familiar o la situación personal que le atravesó y que le tocó vivir, y otras la tienen que empezar a implementar, porque empiezan a decir, bueno, a ver, tengo que pensar en positivo todo el tiempo, no. ¿Tengo que poder solo? No. ¿Tengo que aguantar en silencio las cosas? No. ¿Tengo que negar el dolor? No. Entonces, empiezo a pensar de que yo también soy importante para el otro. Y eso obviamente habla de la autoestima, ¿no? Claro. Por ejemplo, a veces se manifiesta en gestos pequeños, porque si vos te pones a pensar en tu situación, vos te podés haber quedado acostado en tu casa y culpando al viento y a la lluvia y a las condiciones climáticas de todo lo que te ha pasado, ¿no? Sí. O a Dios. Podría haber pasado. Claro, sí, sí. Que seguramente vos lo habrás dicho, no, pero yo tengo que salir adelante como siempre he salido, tengo que seguir luchando, tengo que ver de hacer una colecta, si tengo que vender pollo, vendo pollo, si tengo que vender bingo, vendo bingo, si tengo que hacer lo que sea, pero no te está saldo. Y eso es una enseñanza también para decir, a ver, ¿se puede? Sí. ¿Qué hay que hacer? Ponerle motivación y ganas. Y algunos dirán, bueno, pero vos, Patri, no, pero vos nada. El que hace porque quiere. Se lo puede hacer cualquiera, no claro. Porque le es fácil. No es porque le es fácil o le es más fácil, sino que, a ver, agota los recursos. Y yo voy a hacer hasta lo imposible para llegar a, no sé, muchas personas que van a mi control. Yo lo único que quiero es que mi hijo termine de estudiar. Y yo me voy a comer arroz toda la semana, pero mi hijo yo quiero que termine de estudiar. Bueno, eso es una motivación. Claro. Eso es una motivación que muchas veces uno dice, bueno, mira, encauzar, poner en eje, y esto es lo que te tiene que ayudar a salir adelante a vos. Tuviste un problema con tu mujer, tuviste un problema con tu pareja, con tu marido. Bueno, a ver, ¿qué tengo a disposición para salir adelante? Y después la persona empieza a vislumbrar y empieza a sacar así, como a destapar cositas y dice, che, al final tenía un montón de cosas. Nada más estaba cegado con mi objetivo y no podía ver nada. Y muchas veces, Patri, el no poder ver el objetivo y no poder cumplirlo lleva a que nos angustiemos, lleva a estar tirado en la cama, lleva a que me calle directamente, que no hable de mi problema. Y eso es la depresión. Y esa es la depresión. Y el psicólogo por ahí no es que da fuerza solamente, sino que por ahí ayuda a entender el sufrimiento, trata de validar ese dolor, trata de acompañar en el proceso, fortalece los recursos internos, esto que te digo que la persona antes los tenía, yo decía, porque yo antes hace 2 meses yo podía, ¿por qué ahora ya no puedo? Claro. Y bueno, porque hay falta de motivación, porque estás atravesando una enfermedad. Claro. Y lo principal que tenemos que hacer es que la persona reconozca que está enferma, como en cualquiera. ¿Te acuerdas cuando yo te decía muchas veces en las adicciones? Si la persona no reconoce, no se da cuenta y no dice, che, voy a cambiar, no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. Tiene que nacer de uno mismo. Y lo vemos por ahí en situaciones cotidianas de chicos que están haciendo desmán en Quimlí. Porque por supuesto la droga se instala en Quimlí. El consumo, y se instala la droga porque hay gente que consume, porque hay chicos que consumen. Qué pena todo eso. Entonces, ¿no? lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es seguir propiciando, seguir previniendo que esto, si existe ya y es una parte de nuestra vida, bueno, que tratemos de generar recursos para que esto sea lo menos doloroso posible. Emmanuel, vos sabés, es impresionante
Yo creo que en 3 o 4 oportunidades te hemos hecho una entrevista aquí en la radio hablando concretamente de tu profesión, de la psicología, de la depresión, de un montón de cosas. Y siempre, cada vez que estás, es impresionante la cantidad de mensajes que llegan. Es impresionante. Yo no voy a tener tiempo para leerlos a todos. Le pido disculpas a la gente, ¿no es cierto? Pero es impresionante, Emanuel, la cantidad de mensajes que llegan. Uno que lo tengo acá, esperando de poder preguntarte, es el siguiente. Dice, una consulta, o más que nada, una duda. ¿La depresión es solo una enfermedad psicológica o también puede ser espiritual? Ya que hoy por hoy, con todo el respeto a toda religión, hay mucha gente que se aferra a las iglesias. La pregunta es si es solo una cuestión psicológica, digamos, o también puede ser algo relacionado a lo espiritual. Yo lo que le puedo decir a ese oyente es que hoy en día yo siempre digo, a ver, la gente cree en lo que le hace bien. Y lo que le haga bien a la gente, yo siempre estoy de acuerdo. Siempre y cuando no abusemos ni de la psicología ni de lo espiritual. Yo creo que tiene que haber siempre un medio, porque a ver, la depresión no es solo espiritual ni psicológica. La depresión es algo integral. Es algo que atraviesa a la persona, lo atraviesa, porque vos fíjate, una persona que es depresiva no tiene ganas de ir a la iglesia, no tiene ganas de juntarse, no tiene ganas de estar con amigos, no tiene ganas de ir al trabajo, no tiene ganas de moverse. Si antes limpiaba la casa, no tiene ganas. Si antes cocinaba para su hijo, no tiene ganas. Y eso es la falta de ganas lo que genera la depresión. Entonces decimos que es un problema integral. O sea, no se puede reducir ni a lo espiritual ni a lo psicológico. Pero, a ver, sí se puede decir que por ahí no es solo espiritual, porque decir la depresión solo espiritual puede hacer creer que falta de fe, falta de voluntad o falta de fuerza. Y eso no es así. Porque muchas personas con depresión tienen creencia en Dios o en cualquier religión, ¿no? Ya sea la religión que crean, tienen creencia en valores, tienen creencia y que son profundas, pero aún así le dicen, yo voy a la iglesia, no puedo, doctor, me dice a mí, licenciado, como quiera, no puedo. Yo vengo a usted y salgo de aquí y en mi casa sigue siendo lo mismo. Siento que no tengo ganas, no tengo fuerza, y se junta, si vos quieres, lo psicológico y lo espiritual. Y no es que una va a tapar a la otra, como te digo, es también donde uno posiciona la fe. A ver, si uno ingresa, ¿qué te dice lo principal cuando uno va a una cirugía, por ejemplo, con un cirujano, a un médico? Te dice, vos tienes que tener fe de que vos estás poniendo tu vida en mí. Y esa fe hace, porque fe es creer en lo que no existe. Lo espiritual es creer en lo que no existe. Pero necesitamos con algo de fe cuando vamos a rendir un examen, cuando vamos a realizar un trabajo, cuando vamos a buscar, no sé, hacer nuestra casa. Algo de fe tenemos que tener en eso. Obviamente que hay que acompañarla de acción. Porque la fe sin acción no es nada, y lo dice la Biblia, lo dicen los pastores, lo dice el cura de la iglesia, y lo dice cualquier tipo de profesional, ¿sí? Entonces, ¿se puede vivir solamente de la fe? Y no. En eso sí le diría a tu oyente que no se puede vivir solo de la fe. Porque uno tiene que hacer que eso... Claro. Que, a ver, si vos, Patrick, volvemos a tu caso puntual, hubieras pensado, bueno, Dios va a hacer de que como se han abierto los mares, va a hacer de que mi antena se levante. Y no, porque vos ibas y te ponía a ver el presupuesto, te ponía a ver cuánto te costaba el albañil, y todo sale guita. Claro. Y todo implica recursos. Y no solo hablamos de recursos materiales, también hablamos de recursos personales. Y recursos personales es ponerle ganas a lo que tengo ganas de hacer. ¿Sí? Sí. Y yo siempre digo a mi paciente, ¿a vos te hace bien leer un libro? Vaya y lee un libro. ¿A vos te hace bien estar con tu hijo? Ir a la plaza, vaya a la plaza con tu hijo. Obviamente sin descuidar las responsabilidades, ¿no? Claro. Cuando hablamos de personas adultas. Y cuando hablamos de personas jóvenes, también les digo, bueno, pues vos tienes una sola responsabilidad. Por ejemplo, que tus papás te dicen que vayas a estudiar. Por ejemplo, que tu papá te dice que seas buen hijo, que acompañe, que seas respetuoso. Que no andes en la calle en la moto sin importarte que hay un semáforo, sin importarte que puedes chocar a alguien, que no andes borracho. Esas son consecuencias. Y eso tiene que ir acompañado inmediato entre lo emocional y lo espiritual. Licenciado, la última, y ya lo vamos a dejar, y por supuesto, como siempre, recontra agradecida por la oportunidad que nos da de poder hablar de estos temas que son tan necesarios, tan importantes, ¿no?
Dice, me gustaría preguntarle al psicólogo si el consumo de drogas puede actuar como desencadenante de la esquizofrenia, especialmente en personas con predisposición. Mira, Patri, en cuanto a la causa del consumo de droga, puede ser la esquizofrenia, puede ser consecuencia de la esquizofrenia también, o los delirios que puede llegar a tener una persona que consume. ¿Te habrá pasado que muchas veces una persona que consume, que vos escuchas, o habrá hablado con alguien, o familiares, te dicen, no, me dice que lo están persiguiendo, me dicen que Dios le ha dicho que tiene que hacer tal cosa, me dice que va a llegar a lograr tal trabajo. Claro, o que ven algo que nosotros no vemos. Claro, bueno, todo eso tiene que ver muchas veces con el consumo y con el nivel de inconsciencia que esa persona está atravesando por el consumo, ¿no? Porque uno estando consciente dice, no, pero eso que vos estás diciendo no es real. Eso te lo estás imaginando, eso es una fantasía que vos mismo propicias. O para seguir consumiendo, porque viste que muchas personas se inventan una realidad alterna para seguir consumiendo. Claro. Porque les genera culpa, porque les genera abstinencia, entonces necesitan volver al consumo. Y sí, muchas veces la esquizofrenia es producto de, te diría, la mayor de las veces, la esquizofrenia hablando de un delirio o de alucinaciones, ¿no? Y es producto del consumo de drogas. No es... Y puede actuar como desencadenante y a la vez, Patri, también como agravante, digamos, porque eso mantiene los cuadros de depresión y de ansiedad. Claro. Porque podríamos decir de que el consumo propicia que se genere aún mayor depresión. Porque va a despertar un malestar quizá que estaba latente, porque acelera por ahí lo que antes no se había manifestado, quizá también actúa como directamente en el cerebro y en el sistema emocional. Porque, a ver, esto también hay que pensar de que la droga actúa directamente en nuestra neurona. Y si hay algo en nuestro cuerpo que no se regenera, son las neuronas, ¿sí? Vos fíjate que una persona que consume se le nota en el físico, se le nota en la cara, muchas veces, ¿no? Algunas veces no, se le nota en los ojos. El cuerpo muchas veces responde frente a esa necesidad de consumo de la persona. Pero no... ¿Sí? Y cuando estamos hablando... Sí, licenciado, sí. Pero no solamente, o sea, para que me quede claro a mí y a la gente, ¿no es cierto? Una persona puede llegar a ser una persona esquizofrénica no solo por el consumo de drogas, sino por otras cuestiones también, ¿no es cierto? Se llega a ese punto, ¿no? Conozco de casos, digamos, de personas que no han consumido y sin embargo son personas con esquizofrenia. Por eso digo que no solamente la droga te conduce a eso. No, por eso te digo, la esquizofrenia no es únicamente causal y directamente causal del consumo de drogas. Claro. Al contrario, puede haber una depresión sin consumo de drogas que lleva también a esquizofrenia, ¿no? Claro. Y ya no estamos hablando solo de consumo, estamos hablando de un cuadro mental. Porque cuando hablamos de consumo estamos hablando que algo vos ingieres a nivel externo que ingresa a tu cuerpo. Ahora en este caso estamos hablando de que la depresión, la ansiedad, muchas veces son causantes de esquizofrenia, de psicopatías, de perversiones. Sí. ¿Sí? Porque la depresión lleva muchas veces a creer, por ejemplo, de que yo puedo hacer con un bebé de 8 meses, con una criatura de 3 años, y ahí estamos hablando de una persona que es perversa, justificándose en que, por ejemplo, no encuentra satisfacción sexual o deseo sexual en una persona mayor, o que las mujeres no le dan bolilla, o el varón no le da bolilla, por lo tanto, abusan de alguien. Y ese abuso también tiene que ver con causas, por ejemplo, de delirio, con causas, por ejemplo, de esquizofrenia, que propicia que yo justifique, por ejemplo, viste, las personas que matan, justifican no porque yo necesitaba, no porque esa persona me ha hecho un mal, no porque esa persona me ha hecho un daño, entonces voy y lo mato para eliminar el problema. Claro. Y ahí estamos hablando ya de personas esquizoides, de personas que sufren de esquizofrenia, y que no están dentro de una regulación emocional, sino que al contrario, están en un cuadro psicopático o en un cuadro que es esquizofrénico, y ahí ya estamos hablando de locura. Y gozan con el dolor del otro.
Y la perversión es eso, Patri, la perversión es disfrutar, gozar del dolor del otro. A ver, nosotros disfrutamos y gozamos cuando vamos a comer un asado y estamos dentro de lo normal. Claro. O cuando logras, como decíamos antes, por ejemplo, llegar a concluir tu piecita para tu hijo, cuando logras levantar una pared, claro, cuando logras que te salga bien un trabajo. Estamos hablando de logros que uno goza dentro de lo esperable a nivel social. Pero cuando esta instancia se convierte en algo patológico, algo enfermo, algo problemático, estamos hablando cuando alguien se cree dueño, por ejemplo, de la verdad absoluta o del cuerpo del otro y cree que puede hacer con el cuerpo del otro lo que se me plazca. Y ahí estamos hablando ya de un cuadro perverso, de un cuadro enfermo. No hay nada que justifique la perversión. No hay nada que justifique la alucinación, el delirio que lleva a producir daño en otra persona. Claro. Y si vos te vas a ver las instituciones que tienen que ver con cierta desregulación mental, por ejemplo, si hablamos en Santiago que existen, estamos hablando de personas que no han podido con su salud mental. Entonces necesitan estar encerrados porque pueden producir un daño a ellos mismos o a terceros. Claro. La verdad que abarca mucho esto, ¿no? Sí, claro. Totalmente, y esa persona no es consciente de eso. Claro. Sí, no, sí, porque justamente estamos hablando de una enfermedad mental. La verdad que este tema, licenciado, es tan interesante, tan importante, y más en estos tiempos que se viven, que bueno, siguen llegando las preguntas, siguen llegando las consultas, pero bueno, ya se nos termina el tiempo. La verdad que hace 40 minutos que estamos charlando y ha sido una charla muy satisfactoria. Estoy segura que toda la gente que está del otro lado del receptor también la ha recibido muy bien, ha aprendido cosas, ha aprendido que cuando se sienta, ¿no es cierto?, en esta situación de depresión, de angustia, hay que buscar ayuda, hay que buscar una motivación para poder salir de eso, que se puede salir, que se puede curar. Así que, licenciado, la verdad que le agradecemos muchísimo. Usted está atendiendo en el barrio Fonavi 3, ¿no es cierto? Allí está. Así es, Patri, y bueno, quería decirte yo para toda la audiencia también, que es algo que me parece fundamental decirlo. Hoy en día, gracias a Dios, en estos 10 años que yo llevo trabajando en Quimilí, como otros de mis colegas que llevamos, estamos muy contentos porque hoy la apertura que tiene la gente para ir al psicólogo ya no necesita de que lo obliguen, sino que van muchos pacientes que van por voluntad propia. Y yo lo puedo ver, te digo, en el hospital, que trabajo también a nivel público, sí, que es un espacio que la gente tiene que aprovechar, tiene que valorarlo, porque la verdad que hoy es muy costoso llevar adelante una terapia. Y eso es entendible también para la gente. Mucha gente me dice, pero discúlpeme, Emma, yo no puedo llegar. Mirá, existe un espacio que es el hospital, que es gratuito, llevar, andar y tratar de salir adelante. O sea, hay recursos. Lo importante es que la gente lo utilice y sepa que existe un lugar público donde puede ir a tratar ciertos problemas, ya sea suyo a nivel personal o de su hijo. Entonces hoy, para cerrar, Patri, agradecerte en primera instancia, como siempre, por el espacio, y bienvenido sea que se generen preguntas, porque eso quiere decir que la gente tiene eso de tener ganas de hablar, y eso es importante. Y bueno, para decirte de que hoy la depresión, para cerrar, la ansiedad, el consumo, que no son problemas aislados, sino que por eso es una señal de un malestar profundo que está atravesando no solamente Quimilí, sino que es algo que se está generando a nivel mundial y en toda parte del mundo. Y no se trata de hablar de debilidades ni de falta de voluntad, sino que estamos hablando de salud mental. Y pedir ayuda a tiempo también es hablar de lo que duele y acompañar desde la comunidad, como les digo, desde el hospital o de mi consultorio privado que yo tengo en el barrio Fonavi 3, sí, porque muchas veces la gente tiene ganas de ir a un lugar muy autónomo y estar en el anonimato, digamos, y que nadie se entere, por ejemplo, que asista al psicólogo, que también puede ser una causa. Bueno, también cada uno de nosotros tenemos consultorios particulares, ¿no? Y la salud mental se cuida entre todos. Y desde mi espacio, desde mi espacio, vos también de tu radio, creo que hacemos mucho para que esto se pueda concluir. Así que bueno, bienvenido sea que surja en este espacio de comunicación y de diálogo. Y muchas gracias por eso.
Bueno, Emanuel, acá nos manda un saludo a la señora Norma del Valle Sánchez, que le manda un saludo para usted, que está muy agradecida porque le ha ayudado mucho, seguramente con terapias, nos dice la señora Norma del Valle Sánchez, del barrio Juan 23. Así que bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para Normita, gracias. Muchísimas gracias, Emanuel, y bueno, en cualquier otro momento, ya que esta charla, ¿no es cierto?, con usted ha generado muchas inquietudes en la gente, por ahí en otro momento lo convoco para poder seguir respondiendo preguntas, ¿no?, inquietudes, dudas que tiene la gente. Así que muy agradecida y hasta cualquier otro momento. Hasta cualquier otro momento, Patri, y cabe destacar que al psicólogo no van solamente los locos, sino yo siempre digo, van los valientes que tienen ganas de estar mejor. Así es. Así que bueno, esto para cerrar. Totalmente. Un Muchísimas abrazo grande, gracias. Patri. Hasta luego.